Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Rocha. Bienvenidos a nuestro curso de programación básica. En el día de hoy voy a estar aquí enseñándoles a hacer unos programas muy básicos de nuestro programa PCI. Este programa nos está diciendo, este programa en sí nos dice que tenemos que diseñar un algoritmo para ingresar a B números donde A y B van a ser los dos últimos dígitos de un documento de identidad. Al finalizar el ciclo, aportar números pares o impares. Aquí nos dan un ejemplo básico. Nos dice que el documento de Pedro termina en 78, o sea que el 7 y el 8 serían los dos últimos dígitos. Entonces el programa nos va a decir que va a leer 78 números y así dependerá de cada documento. Si los dos últimos dígitos de ese documento terminan en 00, por ejemplo, si aquí en vez de terminar en 78 hubiese terminado en 00, tendremos que cambiar eso para que el programa leera 50 números. Entonces aquí vamos a empezar. Comenzaremos básicamente con escribir. Nuestro comando escribir. Bienvenido, señor usuario. Este programa sirve para ingresar a números donde A y B son los últimos dígitos de un documento. Llamaríamos de nuevo nuestra variable escribir. Señor usuario, por favor, ingresa B números. Aquí llamamos nuestro comando leer, que es para ingresar variables, que va a ser nuestras dos variables, M y C. Les creamos a estas dos variables, les vamos a crear una copia, donde va a ser X igual a M, nuestra primera variable, y Z igual a C, nuestra segunda variable. Luego colocamos esta pequeña fórmula que está aquí, que va a ser el resultado de estas dos, las bases de la suma de estas dos variables, que va a ser la cantidad de números, con un contador igual a 0. Llamamos un comando muy esencial y muy básico, muy importante aquí en nuestro programa PCI, llamado para. Entonces, para, esta variable se va a llamar i. Para i igual a 1, hasta 1 con un paso 1, ¿qué nos va a hacer? Va a ser que x va a ser igual a x sobre 10 y z va a ser igual a z sobre 10. Entonces, llamamos nuestro comando el si entonces. Entonces, si x va a ser igual o va a ser menor o igual a z, entonces nuestro comando escribir va a ser, se reportan en números pares. Va a ser nuestra primera respuesta si es verdadera. Pero si es falsa, nos va a decir que se van a reportarse números impares. Luego aquí se va a cerrar este fin, el fin sí, o sea, el ciclo para, y el ciclo fin sí. Y vamos a escribir nuestro comando escribir. Su resultado va a ser f, que va a ser resultado de la suma de nuestra variable m con la variable z. Aquí vamos a ejecutarlo para que ustedes vean la forma básica y sencilla de esto. Aquí nos dice, bienvenido señor usuario, este programa sirve para ingresar a B números donde A y B son los últimos dígitos de un documento de estudiante. Señor usuario, ingrese. Ingresamos nuestro número 9 y 3. Entonces, se van a reportar tres números impares. Y la suma de estos dos va a ser 12. Y básicamente lo ejecutamos nuevamente. Colocamos otro número, 7 y el 4. Se reportaron cuatro números impares y su resultado va a ser 11. Esto es muy básico. Vamos a empezar con otro programa muy básico que tenemos acá por la parte inferior. Este programa es muy diferente a aquel. Vamos a diseñar un algoritmo que calcule el porcentaje de los encuestados. O sea que este básicamente va a ser una encuesta. Dice que se va a aplicar una encuesta a n personas solicitando su opinión sobre el tema de servicio militar, obligatorio para las mujeres. Las opciones que ellas van a dar son a favor, en contra y no responde. Pero primeramente tenemos que llamar a nuestro comando escribir. Entonces va a ser bienvenido señor usuario, este programa desea encuestar a las personas que desee. El comando escribir nuevamente, señor, ingrese la cantidad de personas a encuestar. Va a ser n personas. A este n se le crea una copia, que va a ser x igual a n, un contador igual a 0.
con un valor inicial de 1, un valor final de 10, con un paso de 1. Entonces llamamos nuestro comando para. Entonces para la variable i igual a 1 hasta 1 con paso 1, hacer que b inicial va a ser igual a b inicial más el paso. Ahí se va a cancelar ese fin. El fin para. Entonces acá hicimos. Ingrese su opinión sobre el tema del servicio militar obligatorio para las mujeres. Aquí va a empezar la encuesta. Es 1, a favor, 2, en contra, 3, no responde. Leer acuerdo, que ya va a leer su variable, su respuesta. Y nuevamente repite de nuevo eso. Entonces el promedio va a ser igual a n personas más el valor inicial dividido entre el valor final. Y acá nos va a decir cuál es el promedio. Ejecutamos para que veamos. Entonces nos dice, bienvenido señor usuario, este programa desea encuestar las personas que desee. Señor usuario, la cantidad de personas a encuestar. Vamos a encuestar a 2 personas. Entonces nos pregunta, ingrese su opinión sobre el tema. Vamos a poner que sea 1. De nuevo nos vuelve a preguntar. Ahora vamos a colocar que sea 2. Entonces nos dice, señor usuario, el promedio total es de 14. Este va a ser el promedio total. Muchas gracias. Que tengan buen día.